Alberto Darias es catedrático de la Universidad de La Laguna, experto en historia de la arquitectura en Canarias, muchas más cosas, pero él nos va a hacer un recorrido teórico metodológico que nos va a venir muy bien y nos va a recordar muchas cosas. Recuerden ustedes que una de las debilidades que hemos detectado en el seminario de investigación es que fallaba el planteamiento teórico y el planteamiento metodológico. Muchos de ustedes todavía no entienden bien lo que quiere decir método y lo que son herramientas para utilizar un determinado método. Yo creo que esto nos lo va a aclarar bien Alberto Darias. Alberto, muchas gracias por el esfuerzo que supone en viajar desde La Laguna. Además, el viaje fue accidentado porque el aeropuerto estaba cerrado y tuvo que volverse a su casa e intentarlo otra vez por la tarde. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ti, Santiago. Gracias a ustedes por su presencia y, por supuesto, no puedo empezar a hablarles sin decirle, y no es cortesía, sino que sale del corazón, lo bien que me encuentro y lo mucho que le agradezco a este doctorado y especialmente al profesor Santiago de Luján la invitación que me ha hecho. Vamos, yo por corazón y por tradición tengo mucho que ver con esta isla y espero que durante mucho tiempo siga conservando esa unión entre isla y profesor. Bien, yo empezaría mi charla diciendo que para enfrentarnos a la investigación del patrimonio histórico-artístico desde su fuente y desde su metodología, es imprescindible hacerlo con una visión amplia. ¿Y a qué me refiero con esto de una visión amplia? Pues bien, el axioma principal es que la historia del arte es una de las tantas materias que conforman la historia. Si no tenemos esta visión generalizada, el resultado va a ser bastante mezquino, porque lo que está claro es que el fenómeno artístico no se puede estudiar como un hecho aislado de sí mismo. El arte no es posible sin muchos aspectos que la complementan. Por ejemplo, el arte no es posible sin una base económica. O sea, Botticelli no pinta porque sí, Botticelli pinta porque los Medici se lo piden. Lógicamente, el Escorial no se hace per se, sino por una mentalidad propia, que lo que significa la España del siglo XVI. Pero no solamente hablo ahora hincapié en esta cuestión económica, porque quizás es la que se nos escapa más de la mano, pero tendremos que hablar también de una base social, histórica en sí. Después de dar años en historia del arte, me encuentro con el problema de que cuando intento hacer caer a los alumnos, hola, buenos días, en la necesidad de contextualizar el arte, a ellos no les interesa. Yo siempre recordaré, y así les explico un ejemplo, siempre recordaré en una ocasión cuando le dije a mis alumnos, empecé a dar renacimiento hablando de la economía, de la división de los estados italianos, de cómo costaba la península italiana, y ellos estaban pendientes de mí, supongo, pero mano sobre mano. En cuanto le dije abrí la palabra Botticelli, enseguida todos cogieron el bolígrafo y empezaron a escribir. Y ese es un gran error. Por ello, son las diferentes metodologías las que ayudan a ver las diferentes perspectivas del propio fenómeno artístico. Por ello, vamos a salir o a partir del sistema basariano, que lo daremos como ejemplo base, el ejemplo que inicia estos estudios metodológicos, para ver cómo van evolucionando hacia el positivismo, la metodología formalista, el método iconológico, la crítica social del arte, el método psicoanalítico, el estructuralismo, etc. Teniendo en cuenta que ninguna prevalece sobre la demás
sino son estos diferentes enfoques los que ayudan a concebir el fenómeno artístico como un concepto de evolución diferente, pero siempre y en todo caso pleno. Vamos pues a ver cómo han sido considerados los diversos fenómenos artísticos, porque en caso contrario vamos a correr el riesgo de ignorar la propia entidad de la obra de arte y todo lo que ello conlleva, todo lo que ello significa. Por lo tanto, es imprescindible analizar el producto artístico, pues según la obra de arte a la que nos enfrentemos, será más o menos conveniente un método u otro. Se lo diré al final también, pero insisto en una idea ahora. No les estoy dando los patrones o los moldes para que ustedes lo apliquen, porque en ese caso nos encontraremos con que estamos viciando ese concepto metodológico. O sea, yo les voy a hablar de distintos métodos, pero ustedes no se pueden quedar exclusivamente con uno de ellos. Ustedes tienen que ir viendo cuál eligen, cómo lo funden, y en una palabra, teniendo ese sustrato teórico, es cuando realmente pueden ustedes ya tener una mente limpia y despejada, porque en caso contrario nos encontramos con que lo que estoy haciendo ahora es un ejercicio académico, o sea, nombrarle una serie de métodos y asunto arreglado. El Vasari es el primero que intenta buscar una metodología rigurosa, o sea, a base de sus vidas. Ahí es cuando parten los métodos artísticos de historia del arte. De manera que él busca una manera evolutiva y progresiva de los enfrentamientos de las ideas de cada artista. Pero esto es, ya digamos así, el arranque. Realmente yo voy a referirme ahora a algunos, no a todos, porque en fin, pueden haber muchos más, pero vamos, los que normalmente estamos utilizando. Empezaríamos por el método sociológico, que nace de la aspiración a recrear un discurso de carácter histórico, no solo social o económico, que permita establecer cómo y por qué necesario para crear el arte, este sistema. En realidad, el camino se hace al revés. No se parte de la obra de arte para realizar un recorrido por la historia, sino que desde el medio cultural y social se llega a la conclusión artística. A ello se unió la metodología marxista, que quiso sentar las bases de una lectura artística como mera conformación de la estructura ideológica. Los sociólogos, no obstante, del arte, se entiende, que no comulgaron con estas propuestas dogmáticas, quisieron llegar aún más allá. Aquí falló, creo yo, por un exceso de ambición. El sociólogo del arte intentaba dar respuestas amplias a todos los hechos artísticos, abarcando con su intelectualidad las disciplinas tan variadas como el psicoanálisis, la sociología, la historia económica, social, religiosa, ideológica, etc. Así, sus discursos poseen gran validez en aspectos parciales, pero al no poder profundizar convenientemente en cada uno de los factores expuestos, dejan el hecho artístico inmerso en una tela de araña teórica, de la que raras veces obtenemos resultados satisfactorios. Normalmente, el historiador del arte que abraza este método se queda en lo meramente superficial con algunos elementos que merecerían una mayor atención. Por el contrario, cuando ese método deja de abarcar enormes periodos de tiempo a favor de monografías más concretas que permiten un desarrollo más amplio, el método sí resulta satisfactorio. Uno de los problemas con los que se enfrentó la historiografía del arte del pasado siglo es que se fue inclinando de un polo de atención a otro, siempre en las oposiciones, opuestos el uno al otro, sin una serie de pasos intermedios que permitieran aunar diferentes posibilidades. Nos referimos a aquellos momentos en los que importaba a la hora de estudiar una obra de arte, o sea, lo que importaba era su forma, su composición, su color, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vemos, por supuesto, y a mí me recuerda porque yo cogí lo que llamamos en ese momento el sarampión Hauser, que era, descubrimos la historia social del arte y nos pareció maravilloso. Y entonces olvidamos, incluso yo creo que en algunos casos despreciamos algunas otras metodologías, con lo cual pecábamos siempre lo que acabamos de decir, o estábamos en una punta o estábamos en otra.
uno de los que despreciamos en su momento, precisamente por estar adscritos al método sociológico, es el método formalista. Trata del intento de dar relevancia a los aspectos estéticos de la obra, es decir, a la forma en la que el artista plasma la idea preconcebida. Parte del descrédito de este método no solo viene dado por el supuesto abandono de los aspectos relativos al contenido frente a los formales, a los aspectos formales, sino también a la creación de una serie de estereotipos esteticistas que significaron el apresuramiento de análisis siempre en términos parecidos. Este determinismo formalista no podía triunfar. Por ello, Riegel centró su interés no en la forma, sino en lo que ha venido a llamar volición artística, el deseo artístico en sí, verdadero conformador de la evolución estética. Ello no implicaba que el artista tuviera la mayor libertad a la hora de crear, pero tampoco que anduviera limitándose o limitado por determinación superior alguna, como era el caso de la técnica de Riegel. No obstante, consiguió Riegel algo muy importante, y es que fue el que liberó y dio calidad, categoría a juicio de los críticos de arte los últimos movimientos vanguardistas. O sea, ya se abandona un poco el patrón clásico, que es lo que normalmente se tenía como el gran tótem, el gran modelo, para pensar en artes contemporáneos, últimos movimientos artísticos, etc. Y en medio de todo este aspecto surge uno de los métodos más interesantes al respecto, el método iconográfico-iconológico, que asegura que el trabajo en el campo de investigación artística no puede dedicarse a la conjugación de formas y estilos. Fíjense cómo cada uno va desechando el anterior, el mío es el bueno. Pues no, tampoco un método solo es el bueno. Como decía antes, tienen ustedes que fundirlo según su propia ideología. Asegura que el trabajo en el campo de la investigación artística no puede dedicarse a la conjugación de formas y estilos y debe ir directamente al estudio de las imágenes, a su origen y a su evolución, como conformador ideal de formas y contenidos. El gran padre de esta idea fue Panofsky, que establece rápidamente cuáles son los niveles fundamentales de trabajo a la hora de estudiar una imagen. El primero, el contenido temático primario o investigación preicónica, icónica. Segundo, el contenido secundario o convencional o descripción iconográfica. Y tercero, el nivel profundo o contenido cultural que los símbolos iconográficos tienen con la mentalidad de una época. O sea, cuando nos enfrentamos a este método tenemos que ver dos aspectos. Uno sí se conoce y el otro al final queda bailando en una especie de limbo que no sabemos. O sea, ¿qué es la iconología? La iconología es el estudio de la imagen, la misma palabra lo dice. Ahora, ¿qué es la iconografía? Es el estudio de la imagen. ¿Qué es la iconología? El estudio del conjunto de esa imagen. O sea, nosotros vemos un cuadro de pasión o un cuadro de un santo y demás, y ya identificamos quién es el protagonista por sus símbolos, por sus formas. Ahora bien, eso es un primer paso. Tenemos que ir hacia el mensaje que quiere dictar, porque indudablemente desde la perspectiva icónica siempre hay un interés porque esa imagen lleve al subconsciente un dictado, que es lo que realmente interesa. Pasamos al método atribucionista, y yo diría que más que un método es una submetodología del formalismo, pero ha conseguido logros parciales que permiten su inclusión dentro de este discurso como un conjunto aparte. Se trata de efectuar un análisis de la obra tan pormenorizado que permita su filiación con un artista o taller determinado. Obsesión, y aquí vemos también cómo puede flaquear, de esta corriente, la pormenorización. Se trata quizás de uno de los puntos culminantes de la corriente, dado que pone en juego el análisis de la composición, el color, el toque, la textura, etc., sobre la base de que un autor utiliza invariablemente unas formas operativas y unos códigos lingüísticos lo suficientemente personales como para convertirse en signos propios de identidad que permiten atribuciones sin error. O sea, yo estoy viendo una figura alargada,
y digo, bueno, pues este señor es el Greco. O veo unos colores en pastel y digo, bueno, pues esto es manierismo. Sin embargo, esa es una solución fácil. O sea, de repente nos encontramos con que a lo mejor vemos un cuadro donde aparecen aspectos de pintura bizantina y pensamos, bueno, pues esto es un icono del siglo XV. Y resulta que no, que es sencillamente una solución, una solución del Greco cuando estaba empezando en su estancia todavía en Grecia. Entonces, tenemos que abrir mucho más el horizonte de este método atribucionista para no caer en el error de fichar, y además es una cosa fundamental el que a la hora de enfrentarnos con una obra de arte tengamos siempre una cierta sensibilidad para estudiarla, o sea, no marcando el patrón como les decía al principio. Encontramos también otro método muy usado que es el método filológico comparativo. También se presenta como un subtítulo del formalismo y tiene su origen en la tesis de Belfling, en la cual se asegura que el genio siempre está mediatizado por una serie de codificaciones visuales provenientes de la estructura cultural en la que opera, tanto consciente como inconscientemente. Es la idea del artista transformador en lugar del artista creador. Esta tendencia tiene un especial interés a la hora de analizar las fuentes de un determinado artista, como por ejemplo las estampas y los grabados, es decir, los repertorios formales en los que los artífices pueden sumergirse para dar lugar a una visión de sus propias concepciones. El método filológico comparativo busca de manera efectiva esas fuentes, esos medios de los que se le valió un artista para reconocer las imágenes que tienen que plasmar. Aunque no es una finalidad, sí se convierte en un aspecto muy importante a la hora de establecer un discurso historiográfico correcto y lineal, una idea que debe tener en cuenta a la hora de analizar la obra de cualquier artista estudiado por ustedes. O sea, ¿cuántas veces no hemos ido a buscar para la pintura canaria, y esto es muy importante para lo que ustedes estén estudiando, los grabados, las estampas flamencas o las estampas italianas, para ver cómo ha pintado, pues en fin, sin ir más lejos, Quintana, Miranda, cualquiera de nuestros artistas? Y también, por supuesto, aspectos propios de la arquitectura, cuando estamos mirando pues los grabados de un Boulet, de un Ledoux, de un Lequet, o cualquiera de esos grandes arquitectos que además exportaron, digamos así, sus ideas a través de la estampa. Llegamos al método de la percepción visual. Este concepto de estructura, quizás mucho más claro en la arquitectura, donde las diferencias entre lo tectónico y lo atectónico ha jugado un especial papel a la hora del análisis profesional. A muchos les parece imposible encontrar esa dialéctica en otras artes, en la plástica concretamente, pero no lo es, solo lo que es más difícil de buscarlo a veces. Los elementos que tenemos que analizar son más complejos y están sujetos a cambios imprescindibles, de acuerdo con la evolución misma de la percepción. Para hallar la estructura debemos estudiar individualmente cada uno de los factores que integran el objeto artístico, para desde ahí establecer su conjugación en un todo. Proponiendo un símil musical, al igual que una corchea o una semifusa, el arte plástico está formado por color, luz, volumen, movimiento, espacio, perspectiva, la tonalidad, la textura, la pincelada, el gesto, la expresión, el tiempo y un larguísimo etcétera. De todos ellos surge el motivo, el objeto, la percepción visual del mismo. Pero no solo se queda en el análisis de una obra, sino de la producción misma de un artista o de un estilo, en cuanto estos mantienen elementos fácilmente reconocibles para iniciados e incluso no iniciados, y el modo de conjugarlo sería la plasmación del genio. En cuanto al método estructuralista, que también ha sido uno de los últimos que hemos tenido ocasión de engancharnos en él, Saussure fue el primero en expresar las posibilidades de la semántica y la semiótica en el estudio de la obra literaria. Y adelante.
Y Claude Lévi-Strauss lo expandió al resto de las ciencias humanas y al arte en especial, como lenguaje, indudablemente que el arte es. Todo lenguaje es un sistema creado por el hombre en el que unos signos o significantes se codifican de manera que para establecer la comunicación, este código debe ser conocido por igual en el remitente y en el receptor. El arte es un lenguaje universal, aunque sin normalización aparente, y describe una realidad principal que debe ser entendida convenientemente por quienes la contemplan. De ahí nace la semiología. El sistema propuesto por la semiología se ha demostrado de una gran efectividad para analizar distintos aspectos del arte y muy especialmente del arte contemporáneo, al hacer una minuciosa interrelación entre los elementos de la obra, su significante y su significado. Observen que cuando nos enfrentamos con el arte contemporáneo, veremos que forma y contenido están quizás un poco desequilibrados, o sea, entonces tenemos que estar constantemente estudiando el significante y el significado. O sea, es un arte donde, pues en fin, miremos un cuadro del barroco, por ejemplo, un rompimiento de nubes con un santo en éxtasis, pero por el contrario, vayamos a ver pues el urinario que los artistas contemporáneos han puesto en este momento. O sea, hay que tener una gran percepción en este sentido y saber estar viendo, como les decía antes, el significante y el significado. Los aspectos denotativos y connotativos de toda producción artística también, y muchos otros elementos que al parecer antes podían quedar excluidos y que son fundamentales a la hora de establecer la comunicación visual y lingüística entre el espectador y la obra de arte. Finalmente, la quizás ha sido tendencia más poderosa de finales del siglo XX sea el deconstructivismo. Tuvo un gran auge especialmente en los países de orientación comunista. En Occidente se expande a través de la escuela de Yale y del postestructuralismo francés. Su principal impulsor, Derrida, plantea una secuencia rupturista en la que todo discurso ortodoxo entra en crisis y la visión artística ha de hacerse sobre la base de la sugerencia, la intuición y la libre lectura. El deconstructivismo no fue una corriente solo en la historiografía, sino también, por supuesto, en la estética. Pintura, escultura y arquitectura deconstructivista se proyectó y exhibió durante toda una época. Uno de los campos en los que más auge tuvo siempre fue en la teoría del arte socialista y, por supuesto, en la escenografía. Sus resultados no fueron apetecibles y cuando se intentó poner de moda o de boga en el occidente europeo, fue recibido con enormes críticas. Yo recuerdo, por ejemplo, por ponerles un caso de arte escénica, en el año 70 y tantos se pone en la Scala de Milán la ópera de Bellini Norma. Entonces, el elemento fundamental en cuanto a su manera formal de esta obra es el gran árbol santo de los druidas. Y creo que fue Ceroli, un escultor italiano, el que puso la maqueta, o sea, el esquema del árbol, prácticamente con la mínima expresión visual que se puede tener. Y realmente esto cayó muy mal. O sea, había llevado una abstracción excesiva ese elemento que era el eje en torno al cual rotaba la imagen. Más tarde lo vi en una exposición y realmente aquello que en su momento me entusiasmó, porque claro, cuando se es joven, o por lo menos me pasó a mí, supongo que les habrá pasado a ustedes también, cuando encontramos una idea nueva, cuando nos llega una modalidad diferente, rechazamos la anterior y nos adscribimos a ella. Bueno, esto es lógico y es una forma de irlo aprendiendo, irlo succionando. Pero realmente, vuelvo a repetir, nada de esto, si ustedes lo cogen asépticamente e intentan meter su idea en ese molde, les va a ser efectivo, porque lo que nos interesa es sencillamente el intentar conjugar, extraer, y en esto soy ecléctico y mis queridos profesores lo saben,
coger lo mejor de cada idea, y así podrá ser mucho más efectivo. Pasando ahora a la fuente, yo lógicamente no les voy a ir nombrando texto por texto o libro por libro o título por título. Para mí las fuentes normalmente, las fuentes históricas se entiende, sobre todo para estudiar ciertos aspectos del patrimonio, pues yo siempre las termino en 1900. De todas maneras, piensen que esto no es siempre así. O sea, si ustedes van a estudiar el arte contemporáneo, o sea, tendrán que leer los manifiestos que se han hecho a lo largo del 1900. Y entonces, pues en fin, cada uno pone la frontera o el tope donde cada uno desee. En este caso, además yo siempre tengo una ligera desviación hacia la arquitectura, pues he establecido como punto último el año 1900. Entonces, he buscado los textos canarios y al ver el volumen bastante importante de ellos, pues me ha parecido interesante irlo fragmentando por su propia didáctica. Tengan en cuenta que aquí en la fuente, al final no me dio tiempo, una fuente que es muy importante, que son las fuentes literarias. Y eso me gustaría que lo apuntaran ustedes. Porque en las fuentes literarias ustedes se van a encontrar aspectos que les son fundamentales a los conceptos de la historia del arte. Pero quitando ese aspecto que he dejado un poco fuera, voy a empezar a comentarles por qué y el orden que les he dado y qué se puede extraer de cada uno de ellos. Lo primero que he puesto son las fuentes transcritas, o sea, son elementos en muchos casos que no están directamente dirigidos hacia la historia del arte. En muchos casos nadie supone que unas escrituras notariales pues no puedan aportar, y sin embargo son fundamentales. O sea, una escritura notarial puede hacernos ver una situación económica, una situación social, un concepto estético del cuadro en sí, del cuadro de la arquitectura o de la escultura. Entonces, para ello, también nos encontramos, aparte de las escrituras notariales, nos encontramos las actas de los cabildos, nos encontramos los cedularios que se conceden, la colección documental de fondos de antiguos eruditas que se dedicaron a acumular, como pueden ser Luis Fernández en La Gomera, o ¿cómo se llama? Bueno, el clérigo de final del siglo pasado y principio de en La Laguna. Rodríguez Moure, efectivamente. Aquí hay una colección de textos que realmente es una enciclopedia. Me refiero concretamente a las Fontes Rerum Canariarum. Esta es una idea que provenía del profesor, del catedrático de Historia, don Elías Serra Raffol, acompañado por toda una generación de intelectuales canarios que tenían como centro el Instituto de Estudios Canarios en La Laguna, y donde empezó a transcribir realmente los textos importantes o los que ellos consideran importantes para este momento. Y allí nos encontramos, ya digo, todo tipo. Nos encontramos los documentos notariales, como decía, nos encontramos las actas de los cabildos, nos encontramos con relatos, bueno, las actas del Cabildo de Tenerife, creo que van por el quinto tomo o algo así, aunque todavía siguen dentro del siglo XVI. Nos encontramos algunas descripciones muy importantes, como pueden ser el Saudades de Aterra de Gaspar Frutuoso, o nos encontramos con documentos que han sido recopilados por los estudiosos basándose en un orden de materia. Por ejemplo, documentos para la historia del arte que escribieron Tarqui, entre otros. Está también, por supuesto, una de las primeras crónicas. En muchos casos, realmente lo que se debe hacer a la hora de citarlo es sencillamente poner el título, porque muchas veces, o yo lo he puesto aquí incluso en algunos casos,
se pone el transcriptor. Realmente lo que se debe poner es la fuente que se está buscando. O sea, documentos inéditos, por ejemplo, para la historia de Lanzarote, recopilado por Antonio Hernández Rivero y introducción y notas de Francisco Caballero Mújica. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Reconociendo la labor de estos señores, o sea, de los señores que se han pasado, se han quemado las cejas buscando transcribir esta obra, pero realmente no podemos darle la autoría a ellos. Por ejemplo, el de Canarién. De Canarién ha sido estudiado por 3 eruditos diferentes, 3 profesores. El caso más antiguo es el de Elías Serra, en las Fontes de Regnum Canariano, pero también lo estudió Cioranescu, y también últimamente, en una edición espléndida que se ha hecho, lo ha hecho Berta Pico, Eduardo Aznar y Dolores Corbella, Instituto de Estudios Canarios, del año 2003. Se ha hecho la transcripción, se ha puesto además el facsímil del documento y se ha hecho las anotaciones oportunas. Fíjense que estamos hablando de fuentes que son realmente históricas, pero que no pueden ser despreciadas por lo que les decía antes. Y les pongo un caso que además siempre me ha servido un poco de tópico, si ustedes quieren, para conocer la importancia de este documento. En cierta ocasión, que estaba escribiendo sobre la Catedral de la Laguna, un texto que quería sacar, pues en las fuentes de las actas de cabildos de Tenerife me encontré, estaba buscando por algo que se relacionara con La Gomera. Y entonces me encontré una cita en una de las reuniones de cabildos de La Laguna, donde decían que efectivamente La Laguna, por la precipitación en su fundación y demás, pues carecía de buenos arquitectos. O sea, los edificios se le estaban cayendo, se estaba cayendo, o se había caído la Torre de la Concepción de La Laguna, estaba en peligro de caerse la torre de la Iglesia de los Remedios, más tarde Catedral, la Ermita de Gracia. Entonces toman una decisión drástica: hay que buscar al mejor arquitecto que hay en Canarias. Y al cabo de la siguiente sesión nos encontramos con que nos dicen: el mejor arquitecto que está en Canarias está en La Gomera y se llama Gaspar Frutuoso, está trabajando para el conde o algo de esto. O sea, realmente a mí me sirvió para connotar, para apuntar, para ver cuándo se lleva a cabo ciertos aspectos de la iglesia de la Asunción de La Gomera y cómo estos aspectos arquitectónicos estaban relacionados con Portugal. ¿Por qué? Porque en documentos de colegas portugueses aparecía Gaspar Frutuoso como que estaba trabajando en el monasterio de Belén, y algunos aspectos arquitectónicos del monasterio de Belén se encuentran en la iglesia de la Asunción, como después se encontrarían también en la Catedral de Las Palmas, obra de este arquitecto. O sea, una cita de carácter, ya digo, histórico, nos ha servido para sacar adelante pues, toda una serie de aspectos, por supuesto, porque vamos a ver, la diferencia entre un erudito local y un historiador, en fin, con unas miras mucho más amplias, es que no se quedan en el simple dato, sino que tienen que interpretar el dato. Y en eso es fundamental tener las fuentes para sobre ellas llevar a cabo su interpretación. Después, a continuación, me ha parecido interesante poner una serie de textos que son historia. Yo le he puesto anales, apuntos, estudios y noticias de la historia de Canarias. Entonces, allí nos vamos a encontrar, pues, desde los historiadores conocidos por nosotros, que son ya clásicos, como Umbieri Clavijo, Marín y Cuba, Chili Naranjo también, Millares Tor, etcétera, etcétera. Nos vamos a encontrar con unas obras mucho más locales. Porque piensen una cosa, yo creo que el despreciar la crónica local es un error. Como decía Pedro Navascués, la gran historia se ha hecho a base de las pequeñas historias, y para eso necesitamos pues saber qué escribió Álvarez Rijo sobre la historia del Puerto de la Cruz, o qué se escribió sobre la historia, lo tengo por aquí también las notas, del Cabildo de Lanzarote, o de la ciudad de la isla de Lanzarote. En una palabra, textos que ya están dirigidos con un afán en muchos casos divulgativo. Ya no es la crónica
que se ha hecho hasta ahora, donde se narran unos hechos porque se cree, y con razón, que no deben ser olvidados, sino que aquí se escribe para un público para que ellos puedan digerir lo que ya el historiador le está poniendo en bandeja. Después ya nos encontramos con otros aspectos que me parecieron interesantes y que yo los llamo bibliografía. Aquí fundamentalmente tenemos dos referencias. Una es Millares Carló, Agustín, donde nos habla de la bibliografía de los escritores canarios del siglo XVI al siglo XVIII, son en total 6 volúmenes, y hechos en dos, cada uno en dos momentos diferentes, o sea, hasta el número 4 la primera tirada y hasta el número 6 la segunda. Aquí lo que nos hace son referencias a escritores de Canarias. Aquí tenemos que hacer labor de criba. Tenemos que saber quiénes nos interesan, incluso acercarnos a textos, aunque después no nos den ningún resultado. Y después nos encontramos también la obra muy importante de Vizcaya Carpenter, Antonio, la tipografía canaria, mejor dicho, que es la descripción bibliográfica de las obras editadas en las Islas Canarias. La otra puede hacer referencia a obras que no necesariamente tienen que haber salido de Canarias. O sea, por ejemplo, les pongo un caso, Los sinodales de Cámara y Murga es una obra que se edita en Sevilla, o el libro sobre la Virgen de Candelaria, que tiene unas descripciones excelentes sobre Tenerife en aquel momento, pues también está editado fuera de las islas. O sea, estos son como, ya no es el texto lo que nos interesa, sino qué obras son para irlas buscando, acotando lo que quiera que sea. Incluso en el siglo XVIII, bajo la dirección o a petición de Carlos III, se escriben dos grandes obras, la Hispania Antica y la Hispania Nova, que son una relación por regiones de todos los títulos que se conocían normalmente de los escritores de los distintos sitios. Y curiosamente, a pesar de que la idea que se tenía y el conocimiento que se tenía de Canarias era mínimo, ya nos encontramos con que hay textos que están escritos por autores canarios. Otro elemento, otro grupo muy importante están en los diarios. Seguro que a mí se me han olvidado o no he encontrado lo suficiente. Para mí, los que realmente he utilizado normalmente son 4. El diario de Anchieta y Alarcón, el diario de Guerra y Peña, el de José Olivera y el de Primo de la Guerra. Son normalmente impresiones que van sacando cada uno de ellos. La mayoría de ellos son del siglo XVIII porque es el momento de la Ilustración, el momento que se es consciente de la importancia de dejar recuerdo del paso por distintos sitios, aunque algunos de ellos, pues en fin, entre anécdota y anécdota, pues tenemos que buscar, y empleando un término no muy académico, el meollo de la cuestión. O sea, cuando, por ejemplo, Anchieta nos habla de que se ha terminado el mirador del Palacio de Cartas, pues nos dice que, en fin, que es como una tarta, niñas vengan a ver no sé qué. Bueno, pues en fin, lo que nos interesa a nosotros es que efectivamente, no que la invitación que hace a que las gentes de Santa Cruz vayan a verlo, porque eso era una cosa privada, lo que estaba escribiendo, sino que nos dan datos muy precisos. Para la historia de la catedral, por ejemplo, hay cosas que realmente nos llaman la atención porque nos descubren el mundo de aquel edificio que en la actualidad parte de él ha desaparecido. Es importante en el siglo XIX el de Olivera, que quizás es el menos conocido, porque se reeditó se editó realmente ya por allá por los años 60, y entonces está totalmente agotado. Pero para mí me parecen unos textos que son fundamentales, ya digo, sabiendo qué es lo que tienen que quedarse con ellos. Los sinodales en Canarias, los clásicos, de los de la diócesis de Canarias, que era la única que existía, o sea, la catedral de Las Palmas, el Cabildo de Las Palmas, pues son 3, pero realmente yo solo les he puesto uno porque es el que nos da
referencias fuera de aspectos teológicos, de conducta, etc. Y son los sinodales de Cámara y Murga. Fíjense que los llama Constituciones Sinodales del Obispado de Gran Canaria y Santa Iglesia, y su Santa Iglesia, con su primera fundación y traslación, vidas sumarias de sus obispos y breve relación de todas las 7 islas. Y efectivamente, allí nos vamos encontrando no solo isla por isla, sino también las ciudades. Bueno, supongo que sabrán que los sinodales es el pequeño concilio de una diócesis, y que hubo un gran momento de sinodales para poner, o sea, el Concilio de Trento lo que hace cuando termina es dejar una normativa general. Entonces, cada diócesis tiene que hacer suyo ese concilio y sacar sus consecuencias. Y realmente Cámara y Murga convoca este sínodo de clérigos, y aplica los resultados del Concilio de Trento. Después ya, un poco por curiosidad, hace estas adiciones de las descripciones de las islas, de sus obispos, etc. Otro capítulo que me parece... ¿Cómo voy de tiempo, Santiago? ¿Qué me falta? Te queda un cuarto de hora. Ah, perfecto. Dejamos un poquito de tiempo para el coloquio. Pues entonces tienes que acortar. Sí. Otro capítulo que me parece muy importante son los relatos de viajeros. Aquí son abundantísimos. Creo que después de las crónicas y las fuentes transcritas es el más importante. Sobre todo a partir de Humboldt, que llega ya en la época de la Ilustración y demás, nos vamos a encontrar con que casi todos estos viajeros son del siglo XIX, sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX. Las razones de estos viajes pues son de las más curiosas, desde aquellas viajeras románticas inglesas como Olivia Stone, por ejemplo, etcétera, a aquel pastor que viene a Canarias para que, en fin, los canarios nos acostumbremos a leer la Biblia, por supuesto la Biblia anglicana y demás, a el señor que le gusta un sitio, que viene y que se siente la necesidad de escribirlo. Entonces allí nos encontraremos todo lo que deseemos, o sea, aspectos para la historia sociológica, razón de ser en muchos casos de edificios, situaciones en que se encontraban los lugares que ellos visitan, carácter y forma de ser de los lugareños, economía del lugar, fuentes de esa economía, o sea, es de una riqueza extraordinaria. Aquí quizás me falta uno que no me atreví a ponerlo porque se escribió en 1911, y es que es el relato que escriben dos hermanas, las hermanas Ducane que además están acompañadas de unas excelentes acuarelas. No se ha reeditado, con lo cual sigue estando la versión en inglés, y ya digo, esas antiguas notas folclóricas, porque son pues aspectos, que digo yo, la casa de los Cologan, la casa de los Ponte, el camino viejo, el camino real, todo con un gran colorido a base de bugambillas, de plataneras, en fin. Es el complemento ideal para esa descripción que hacen estas dos mujeres. Y también es básico, bueno, todo es básico, estoy repitiéndome constantemente, me parece básico también los informes militares. Desde que llega aquí a Canarias Torriani y nos hace la descripción de las Islas Canarias, han habido informes anteriores, o sea, hay ingenieros italianos que vienen antes de Torriani, pero quizás son descripciones mucho más sumarias, dedicadas exclusivamente a la finalidad para la que vinieron, o sea, estudiar cómo se encuentran las defensas de las islas. Pero ya Torriani le da un contexto mucho más humanista, ya nos enseña a ver cómo eran los primitivos, el pueblo primitivo de los prehispanos, cómo son los sitios y los lugares donde se va a hacer la fortaleza, cómo son estas ciudades, todo esto. Y ya a partir de ahí ya nos encontramos con que en el 17 y en el 18 la corona envía a una serie de militares para que les informen y qué necesidades tienen para pues, llevar a cabo la construcción. Es el caso, por ejemplo, de Mendoza y Salazar, de Lope de Mendoza, que traza una serie de planos
pero quizá a mí el que me llama más la atención es de Próspero Casola. Y además le hago una indicación, es un libro que no encontré para hacer la cita bibliográfica, y entonces le pongo el título aproximado. El autor es Próspero Casola, en eso no hay problema. La edición sí es de Juan Meliá, del Museo Militar Regional de Canarias, y tampoco puedo decirles el año exacto, pero vamos, con la edición y con el título es suficiente. Le pongo las interrogaciones convenientes, porque nos hace una descripción también muy pormenorizada, mucho más, por ejemplo, que Mendoza y Salazar. Este es un ingeniero que manda el rey Felipe IV en los momentos difíciles, y nos empieza a dar el parecer. Además es muy interesante cuando empezamos a comparar, y les pongo un caso muy concreto para no ser abstracto. Cuando se ponen a estudiar estos ingenieros militares la defensa de uno de los puertos más importantes de Canarias durante la primera época de la colonización, que es el puerto de San Sebastián de la Gomera, pues ahí la Torre del Conde es un elemento fundamental, la Torre de los Peraza. Sin embargo, Torriani tiene una opinión, Próspero Casola tiene otra, Mendoza y Salazar, y nos vamos enterando, nos vamos haciendo una idea de cuáles son la razón, o cuál es la razón de ser de la ubicación, de la fortificación, los sitios mejores, etc. Y ya después, en el 18, al ponerse la comandancia de ingenieros en Santa Cruz de Tenerife, es muy importante, porque ya sí existen una serie de relatos, entre los que le pongo sobre todo el de Antonio Rivière. Antonio Rivière, que es un militar culto y que nos hace descripciones muy interesantes de toda la isla. Piensen además que ya los ingenieros militares del siglo XVIII participan con mucha más asiduidad que sus predecesores en la construcción de edificios civiles. Hay una relación por esa continuidad en el destino, y se van a hacer, ya digo, una serie de edificios que no tienen que ver nada con el mundo militar. Les pongo dos diccionarios. El que me parece muy interesante, sin echar de menos el otro que les voy a nombrar, es el de Pedro de Olive, que tampoco ha sido reeditado. Es una obra de 1865, pero que la podrán encontrar en cualquier, seguro, con la magnífica biblioteca que tiene el Museo Canario. Eso lo van a encontrar, todo lo que les estoy comentando. Pedro Olive es un señor que viene a Canarias con el encargo de que haga una serie de datos estadísticos de las islas. Entonces va por todas partes, o sea, municipio por municipio, incluso pagos que no son cabezas de municipio, nos va diciendo el número de habitantes, el número de hombres, mujeres, número de casas, alturas que tienen las casas, los gastos en milicia, en educación. Es exhaustivo. O sea, si ustedes quieren ver retratada perfectamente las islas en el siglo XVIII hasta el último rincón, tienen que ir, por supuesto, al Olive. Y después les he puesto también, un poco aleatoriamente, porque no sé hasta qué punto es diccionario, pero bueno, se los tenía que incluir y lo metí ahí, la obra de Francisco Fernández de Bettencourt, que es un diccionario de la nobleza canaria. O sea, cuando éramos estudiantes y éramos contestatarios, lo llamábamos, en lugar del nobiliario de Canarias, el mobiliario de Canarias. Porque, pues decíamos, ¿aquello de qué sirve? Pues sí, sirve porque nos está demostrando relaciones y parentescos, por ejemplo, para estudiar la vida de Juan Nepomuceno Verdugo de Apelo, pues resulta que tenemos que ir, y Carmen Fraga, que fue una gran, y es una gran historiadora del arte, pues sacó muchísimos datos de ese nobiliario para estudiar, por ejemplo, pues en fin. Bien, se acabó. Entonces, les digo nada más las guías, y las guías son también muy propias del siglo XIX y son apuntes sobre la historia de Santa Cruz y guía histórico-descriptiva de Santa Cruz, de Pollo y Bolsoto y de Daúl. Pasamos al diálogo entonces, al debate, o lo que quieran ustedes preguntar, o etcétera. Le damos la palabra, si quieren hablar, a Madeira y Azores. Perfecto. Sí, ¿Quieren hacer alguna cuestión al profesor Alberto Darias? Madeira. Sí, buenos días.
días. Buenos días. Me conseguís oír muy bien. Yo no tengo ninguna cuestión porque por ahora he prestado atención al profesor, ahora me olvido el nombre. Alberto Darias. Alberto, muy bien. Y agradezco sobre todo sus intenciones de comunicación, que me ha gustado mucho. A lo mejor me gustaría oír sobre todo lo que pensáis los alumnos que estáis allí empezando el doctorado. Creo que sería mejor pensar en ello. Muy bien. No sé cómo lo veis. Pues os ha dado la palabra y por lo tanto, si alguno de ustedes quiere plantear alguna cuestión, sí, adelante. Hola, buenos días. Habla alto porque se está grabando. Vale. Mira, yo estoy haciendo la tesis sobre un tema de tecnología en los museos y tal. Entonces, un poquito relacionado con esto, estamos hablando aquí de un volumen bastante amplio de obras. Entonces, ahora el archivo provincial de aquí está haciendo la digitalización de algunas obras, pero claro, sobre todo las primeras que nombrabas, el archivo notarial y todo esto, son documentos muy frágiles. Entonces, a ver, eso por un lado. Por otro lado está la plataforma Patrinet, que se hizo para el patrimonio histórico artístico, tanto de Canarias como de Madeira. Entonces, claro, ¿cómo se plantea el tema de la digitalización de documentación para el análisis de la historia del arte, por ejemplo, de una persona que esté fuera de Canarias? Claro, a lo mejor no puede acceder a toda esta documentación. O si la estudia aquí, pues tiene que ser un gran volumen de libros en los que tiene que consultar o tener encima de la mesa, por así decirlo. Entonces, ¿cómo se plantea la digitalización, incluida la transcripción, para estos estudios en general? ¿Se considera algo positivo? ¿Se considera algo negativo? Sí. ¿No? A mí me parece fundamental que se transcriban, que se den a conocer estos textos. Hay un problema, y es que en esa reorganización que hemos tenido de los planes de estudio, en muchos casos bastante deficiente, nos encontramos con que hay una materia que se ha dejado, que es la paleografía. Es fundamental. O sea, uno tiene que ir a los textos y poder leer. Eso por una parte, y es una recomendación que les hago. Y por lo tanto ir los que tengan el centro de estudios aquí, pues ir allá a leerlo, con paciencia, porque realmente es descorazonador cuando uno coge una hoja en letra cortesana, por ejemplo, y se pasa media mañana leyéndola o transcribiéndola y al final resulta que ha perdido el tiempo. Yo confieso que como yo soy del 19 yendo hacia atrás, pero hasta el 17, 16 he trabajado muy poco, es muy cómodo leer transversalmente cuando uno coge pues una letra del 18 que es clarísima, pero hay que hacerlo, o sea, hay que... Y después hay algo que está haciendo ahora el Instituto de Estudios Canarios. Mayelle, si en Las Palmas hay algo parecido, dímelo, porque muchas veces estamos desconectados, y el instituto lo que ha hecho es lo siguiente: las transcripciones de los documentos, sobre todo de las actas del Cabildo de Tenerife, son lentas, muy lentas, porque, por lo que le decía antes, o sea, uno coge una página en cortesana o en procesal y se encuentra con que no ha hecho nada, pero entonces lo que hay que hacer es, ahora como los medios económicos de que se disponían se ha restringido muchísimo, entonces lo que está haciendo es transcribiendo y poniendo en línea esos textos, incluso poniéndolos a la venta también a través de CDs o de alguna forma de ello. Creo que es lo mejor, o sea, que se puedan llevar a un punto a la informática, de manera que a través de esta informática se pueda conocer y se pueda, en fin, pinchar y ver lo que se ha hecho. Yo quedé en verlo, pero no, en verlo me refiero en ver lo que han hecho, pero con una serie de trabajos que he tenido no he podido. Pero vayan ustedes y pinchen el Instituto de Estudios Canarios, y allí seguro que se encuentran, por lo menos seguro, actas de cabildos. No sé si también documentos notariales puede haber. Ahora, es una labor lenta y es una labor realmente difícil. Y yo me descubro ante estas personas, porque es realmente genial lo que están haciendo. ¿Hay alguna cuestión? Sí, adelante.
Profesor Daria, al mencionar usted como fuentes del estudio del patrimonio arquitectónico los viajes de los gladios y los viajeros del siglo XIX, inmediatamente no puedo evitar asociarlo, si podría servir como fuente, no la menciona, pero por eso me interesa saber su opinión al respecto, la prensa del siglo XIX. Nosotros tenemos conocimiento, no sé si el dato es correcto, el primer periódico que tenemos en las islas puede ser de finales del siglo XVIII, el Diario Clavijo, ¿no? Sí. Y no sé si la prensa de esa época a lo mejor se dedicaba a... Es fundamental. O dentro de lo noticiable podría... podría incluir... Debía haber puesto, efectivamente, tiene usted razón, periódicos de las islas en ese momento. Yo hice mi tesis sobre del año 1874 al 1931 y le puedo asegurar que la fuente fueron dos sobre todo, aparte de, en fin, los libros de fondo que tenía que leer para conocer el movimiento artístico. Bueno, fue arquitectura entre el 74 y el 31. Y para mí los periódicos fueron la base en la mayoría de los casos. O sea, cuando yo puedo hacer la historia de un edificio de esa época, es porque hay una gacetilla, por ejemplo, me estaba acordando ahora del diario de Tenerife, que pone una gacetilla, la casa de don José tal se está terminando, o se ha traído una maquinaria. La prensa es fundamental, efectivamente. O sea, y además, para el 19, en que los relatos se hacen, no lo de los viajeros, sino ya los relatos de la gente del lugar que nos va diciendo lo que hay, se hacen cada vez más breves o terminan por extinguirse. Me parece que es básico, o sea, no es importante, es importantísimo. O sea, es el modo, yo creo que más importante, sobre todo, ya digo, en el 19, cuando ya, pues en fin, los documentos notariales, de parroquias, etcétera, etcétera, se van simplificando, en una palabra. Alberto, yo no sé si lo tienes porque no tengo tu texto aquí delante, pero el diccionario de Pascual Madoz, el tomo de Canarias, para también es importante. Sí, pero como era un diccionario, no estaba toda un tropecientos volúmenes. No, el tomo Sí. de Canarias. No, es que incluso del Madoz, no sé si es Ramón Pérez o alguien, ha hecho una segregación y lo ha sacado fuera, efectivamente. El diccionario de Madoz es el equivalente más simplificado al diccionario de Olivier, pero un poco antes. Entonces también es conveniente, y apúntenlo ustedes, Madoz. Pero búsquenlo o sea, el título es un título genérico sobre toda España. O sea, y después ahí en uno de esos volúmenes se encuentran la parte dedicada a Canarias. Muy, muy enjundioso, incluso con sus grabados y demás, cosa que no tiene el Sobre Olivier. todo porque los informantes eran del lugar, de Sí. cada uno de los lugares. Sí, efectivamente. Gracias, Mayeye.